Unit 1, Grammar. Be statements and yes-no questions. Hoy conoceremos un poco más acerca del verb be y cómo construir oraciones afirmativas, negativas y preguntas utilizándolo. Encontrarás más información y ejercicios para practicarlo en la sección 4 de tu libro de estudiantes. Let's talk about grammar. Hablemos acerca de grammar. El verb be es uno de los verbos más comunes y más utilizados en el idioma inglés. No es el más importante, pero sí tiene algunas características que lo hacen diferente a los demás verbos. El verb be tiene dos significados. Puede significar ser o estar. También nos permite construir utilizándolo oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Esta es una característica que no todos los verbos tienen en inglés. Es un grupo reducido de verbos el que lo tiene y pues el verb be tiene estas características. Pero quizás lo que lo hace diferente a todos los demás verbos en inglés, eso que hace que no se compare a ninguno, es el hecho de que tiene una forma diferente para cada persona gramatical. El verb be no se utiliza como be cuando lo utilizamos en el presente. No decimos I be, you be, he be, como regularmente lo hacemos con otros verbos. No, el verb be tiene una forma diferente para cada persona gramatical. El verb be se utiliza de la siguiente manera. I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Como ves, cada una de sus formas cambia según la persona gramatical con quien lo estamos utilizando. Podemos construir diferentes tipos de oraciones utilizando el verb be. Para poder construir oraciones afirmativas, vamos a utilizar la siguiente estructura. Primero, el sujeto, la persona gramatical a quien nos estamos refiriendo, y después utilizamos el verb be. Vamos a utilizar un complemento para darle sentido a la oración. I am a teacher. Yo soy maestra. You are a student. Tú eres estudiante. He is from Guatemala. Él es de Guatemala. She is my sister. Ella es mi hermana. It is a nice day. Es un lindo día. We are friends. Nosotros somos amigos. They are classmates. Ellos son compañeros de clase. Utilizamos entonces el verb be para poder construir oraciones afirmativas con esta estructura. Primero el sujeto o la persona de quien estamos hablando y posteriormente el verb be con la forma correcta según la persona gramatical. También podemos construir oraciones negativas. Para hacerlo, únicamente le vamos a agregar a la estructura anterior la palabra not. La estructura sería sujeto, verb be y la palabra not. Y de esta forma podemos construir oraciones negativas. I am not a teacher. Yo no soy maestra. You are not a student. Tú no eres estudiante. He is not from Guatemala. Él no es de Guatemala. She is not my sister. Ella no es mi hermana. It is not a nice day. No es un lindo día. We are not friends. No somos amigos. They are not classmates. Ellos no son compañeros de clase. Tanto en la estructura afirmativa como en la estructura negativa, utilizamos primero el sujeto y posteriormente, inmediatamente después, el verb be que corresponda. En inglés tenemos versiones cortas, formas abreviadas de decir algunas palabras que se repiten con cierta frecuencia. A estas formas abreviadas les llamamos contractions o contracciones. Existen contracciones para utilizar con el verb be en la forma afirmativa y también tenemos contracciones para utilizar con el verb be en la forma negativa. Lo que hacemos con estas contracciones es unir palabras para que sea mucho más fácil su pronunciación y para que podamos alcanzar mayor fluidez al hablar. De esta cuenta, en las oraciones afirmativas uniremos el pronombre más el verb be. I am se convierte en I'm. You are se convierte en your. He is se convierte en his. She is se convierte en she's.
It is se convierte en its. We are se convierte en we're. They are se convierte en their. I'm, your, his, she's, its, we're, and their. Las contracciones negativas van a unir en su mayoría al verb be más la palabra not. La única excepción es la primera persona, I am not, que se contraería muy parecido a la versión afirmativa. I'm not. Con are not vamos a unir are y not de la siguiente manera. Aren't. Is not se contrae isn't. I'm not, aren't, isn't. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizarlo. El significado del verb be con contracción o sin contracción siempre va a ser el mismo. Podemos decir, she is my teacher o she's my teacher. They are my brothers o they're my brothers. He is not a doctor or he isn't a doctor. We are not students or we aren't students. Podemos usar el verb be con contracción o sin contracción. Con nuestro verb be también podemos construir preguntas. A este tipo de preguntas que vamos a aprender a construir hoy les vamos a llamar preguntas de sí o no. ¿Por qué de sí o no? Porque solo podemos obtener esa respuesta al formular estas preguntas. Para construir el formato de preguntas, vamos a modificar un poco el orden de las palabras. Si recuerdan, en las oraciones afirmativas utilizábamos primero el sujeto y luego el verb be. I am not. Ahora bien, en las preguntas vamos a modificar el orden. Vamos a mover el verb be antes del sujeto. La estructura sería verb be y después del verb be, el sujeto. Am I a teacher? Are you a student? Is he from Guatemala? Is she my sister? Is it a nice day? Are we friends? Are they classmates? Modificando el orden de las palabras, podemos cambiar esas oraciones afirmativas en preguntas. Recuerda que para poder construir preguntas necesitamos utilizar el verb be al principio de la oración. Para estas preguntas de sí o no que creamos, necesitamos también conocer respuestas cortas. Hay dos tipos de respuestas cortas, respuestas afirmativas y respuestas negativas. Practicaremos primero con las afirmativas. Para poder construir respuestas cortas afirmativas, utilizaremos la palabra yes para responder y luego agregaremos la persona gramatical de quien hablamos a través de un pronombre y el verb be que corresponde. Are you a student? Yes, I am. Is he from Guatemala? Yes, he is. Are they friends? Yes, they are. Utilizamos yes para responder la pregunta. Utilizamos el pronombre que corresponde a la persona de quien nos pide la información y el verb be según la persona gramatical. Como podemos observar en las oraciones o en las respuestas cortas, no utilizamos contracción. Vamos a utilizar la forma extendida. Yes, I am. Yes, he is. Yes, they are. Para las respuestas cortas negativas, sí utilizaremos la contracción. Utilizaremos la palabra no para responder, la persona gramatical de quien estamos hablando y la contracción de la negación. Are you a student? No, I'm not. Is he from Guatemala? No, he isn't. Are they friends? No, they aren't. Utilizamos la contracción para las respuestas cortas. ¿Y para qué vamos a utilizar este verb be dentro de la unidad?
¿Con qué función lo vamos a aplicar? Bueno, utilizamos el verb be para dar datos personales como tu nombre, tu lugar de origen y tu edad. A lo largo de la unidad encontrarás diferentes conversaciones en las que se está aplicando este verb be para poder compartir información personal. Por ejemplo, she is Anna. She is from Brazil. She is 17 years old. He is Pablo. He is from Guatemala. He is 35 years old. Ahora que conoces un poco más el verb be y sus funciones, puedes empezar a practicar con tus propios datos personales. Te invito a que después de ver este video intentes dar tus datos personales utilizando el verb be como lo muestra tu unidad. Acompáñanos en más videos de Grammar para conocer un poco más acerca de la estructura del inglés.